18:41. Nuestro último invitado está aquí con nosotros. Se trata del coronel Renato González, él es director del ISPOL. Gracias, coronel, por estar con nosotros. Ayer toma una decisión histórica la jueza Irene Pérez, que, si no estoy mal, este proceso ha tomado más de 2 años. Acoge el pedido de la Fiscalía y llama este 31 de enero a juicio a todos los procesados por posible peculado en el ISPOL. ¿Cuál es la trascendencia de la medida, coronel? Buenas noches. Buenas noches con todos. Muy importante, es un avance significativo. ¿Por qué? Porque aunque es una pequeña victoria, nos abre la luz de esperanza a encontrar justicia. Bien lo ha manifestado que este es un caso tan inusual que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio ha llevado más de 27 meses, pero el proceso total, más de 3 años y medio. Las denuncias se las presentaron inicialmente en el mes de agosto del 2020. Y 3 años y medio después, recién hemos superado 2 fases del tema procesal, porque solamente se ha superado la instrucción fiscal y esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. ¿Y por qué se demoró tanto? Por todas estas largas dilatorias que las defensas técnicas han recurrido. Pero recordemos además cuál era el discurso del señor Cherres hace 3 años y medio, que esto era un tema político que además era tan sencillo de que el ISPOL le indique en qué cuenta y que al otro día les devolvía los recursos, ¿no es cierto? Así decía. Luego cambió la versión indicando que va a ser tan fácil para él ir ante un fiscal y demostrar que esto es un desconocimiento de las nuevas autoridades del ISPOL. Bueno, resulta que un fiscal investigó por casi 1 año este proceso, luego encontró ya los elementos para formular cargos, se abrió la instrucción fiscal, presentó acusación contra los procesados y hoy una jueza ha ratificado que casi los 170 elementos de convicción que presentó Fiscalía tienen sustento para presumirse la comisión del delito de peculado, que no es cosa menor. Ahora, ¿cuál es el papel de todos los que ayer han sido llamados a juicio? Hay 10 procesados y recordemos el rol rápidamente de cada uno de ellos. El señor Jorge Cherres, que bueno, él es un poco que hay que descifrarlo porque es una especie de todo. Él se presentaba como inversionista, como asesor, luego se descubrió que era el custodio de los propios recursos del ISPOL, algo como el que tiraba el tiro de esquina, cabeceaba, anotaba el gol, iba a revisar el VAR y pitaba el penal, algo así, más o menos, ¿no? Pero él representaba a las empresas IPCOR y Ecuador Higher Bond Funding. Tenemos a Luis Domínguez Viteri, que era el representante legal de las empresas Rustic Uzi y Capital Ventura. Tenemos al caso de Luis Álvarez Villamar, que está sentenciado en Estados Unidos por haber recibido sobornos de Cherres, que era el director de operaciones del DCVale. Al gerente general del DCVale, Carlos Carbo Cox. Y en el caso del ISPOL tenemos a 2 exdirectores generales, me refiero a David Proaño Silva y Enrique Espinosa Los Monteros. De los cuales usted ayer tuvo expresiones realmente fuertes. Es que no queda para más, pues imagínense que de uno de ellos... Usted les dijo traidores. Es que son traidores. La verdad que yo de uno de ellos tenía un concepto muy alto. ¿De cuál? De David Proaño. Él fue instructor, yo lo conocí en sus años iniciales de carrera, lo consideraba un referente policial. Y cuando descubrimos la telaraña de operaciones regulares que se montó en el ISPOL, realmente es una decepción, porque él no es que desconocía, él estuvo 10 años enquistado en el ISPOL, o sea, no es que le sorprendieron, como ahora lo quieren hacer aparecer, porque él dice que él aplicó siempre el principio de confianza en sus subalternos. Discúlpeme, estas operaciones no fueron negligencia, estas operaciones fueron claramente estructuradas, y por eso, continuando con los procesados, vemos el rol también, por ejemplo, de Santiago Duarte, que era el asesor jurídico, de Rafael Núquez, el director económico financiero, de John Luzuriaga, que también está sentenciado en Estados Unidos y que era el supuesto director de riesgos, pero que no cuidaba ningún riesgo del ISPOL, y de Alfredo Valverde, que era el jefe de inversiones. Todos ellos con los elementos que presentó Fiscalía, que además fueron muy claros, porque aquí en el tramo de los bonos compactos de compra se incumplió todo lo que dice la ley. Lo dijo la jueza en la parte inicial de su resolución. Primero, no respetaron el artículo 37 de la Ley de Mercado de Valores para que el ISPOL solo transe bursátilmente. Segundo, los activos no estaban registrados en el catastro público. Tercero, eran contratos que superaron los 180 días. Y algo que es más grave, ni siquiera estaba en un custodio como el de DCVale los bonos que eran la garantía. Se los tenía en su propio poder el señor Cherres. ¿Y eso por qué? Porque era una trama claramente de estafa. Entonces resulta que aquí... Eso ya estaba preconcebido. Así es, mire, la figura del reporto... Pero eso se llama colusión, pues, ¿no? Todo eso. Por eso es que ¿en qué termina? En una afectación al patrimonio del ISPOL. Cuando uno recurre al reporto bursátil, las reglas son claras y le dice la ley:
Contratos no mayores a 180 días, prohibida la reinversión, que estén registrados en el catastro y que queden en un custodio. En el caso del ISPOL se inventaron una figura de reporto privado, que no existe en la ley. Lo dice la Superintendencia de Compañías Valores Seguros en su informe 356 de octubre del 2020. Si no existe en la ley, es ilegal, pues. Incumplen la ley de mercado de valores, pero además, al incumplir la ley de mercado de valores, no transan en el mercado bursátil, que es la disposición del artículo 37, y por ende afectan el patrimonio del ISPOL. Pero lo que es peor, Edgar, los bonos, porque la lógica es la siguiente: alguien tiene bonos, por ejemplo, por 10 millones de dólares y los vende temporalmente al comprador y se compromete en regresar a comprarlos. Por eso se llaman bonos con pacto de recompra. Y cuando regresa a comprarlos, paga un rendimiento. Por ejemplo, una constructora que tiene 10 millones en bonos, lo vende temporalmente a un inversionista, le ofrece regresar a pagarle 10 millones 50 mil dólares en 180 días y todos hemos ganado. La constructora ganó liquidez para construir y de esas casas paga la inversión. ¿Qué es lo que sucedía con el ISPOL? Cuando venía una inversión, bicicleteaban, es decir, fingían una reinversión, un revolving. Nunca volvió a ver esos recursos del ISPOL. Pero además, estos bonos, que son solamente la garantía de este contrato, ni siquiera los tiene el ISPOL en su poder. Los tiene el señor Cherres, porque el DC Vale, que supuestamente era el custodio, le subcontrató a la empresa del propio señor Cherres. Dentro del proceso judicial se está estableciendo la real magnitud del perjuicio, porque mientras tanto estamos hablando de un desfalco, ¿no?, de 900 millones de dólares. Habida cuenta que me parece que el presupuesto del ISPOL era de 1.200 millones de dólares, ¿no? Antes del atraco, el ISPOL tenía un portafolio de inversiones cercano a los 1.550 millones de dólares. De eso, casi 950 millones de dólares se fueron en todas estas operaciones regulares. La más grande era la mal llamada Operación Swap, de la cual logramos recuperar el remanente que estaba en el Banco Central, casi 300 millones. El segundo monto es este caso. ¿Por qué? Porque son 216 millones. 205 con las empresas del señor Cherres y 11 con las empresas de Héctor San Andrés. Estos 216 son los que fueron demandados y los que corresponden al juicio de ayer. Así es, se denominan bonos con pacto de recompra. Es un segundo tramo. De ahí falta un tercer tramo, que son los supuestos bonos puros, que tampoco los tenemos y que los maneja el señor Cherres, quién sabe por dónde. Es que estoy sumando y hasta ahí van 500. Van casi 700 millones, que además de esos 700 millones los custodiaban, entre comillas, por varios años de Cevale. Es decir, por varios meses, años inclusive, el ISPOL recibía un certificado de estado de cuenta del Cevale donde decía: señores ISPOL, nosotros aquí le tenemos 700 millones, 323 de la operación SWAP, estos 216 de bonos de pacto de compra y 162 en bonos puros. Hasta que en octubre del 2020 el señor Carlos Calvo Cox le manda una carta al ISPOL, le dice: ¿saben qué? Nosotros no les hemos custodiado nada. Luis Álvarez se ha coludido con el señor Cherres y vayan ustedes a reclamar dónde están sus 700 millones. Así de grosero es el atraco, por ese tramo. Y de ahí vienen otros montos, como por ejemplo casi 70 millones de dólares en fideicomisos, que eran préstamos disfrazados de inversiones, casi 100 millones de dólares en compras de facturas comerciales negociables y de obligaciones de empresas que estaban técnicamente quebradas, como es el caso de Delcor, Ecuagran y Fertisolubles, y también casi 35 millones de dólares en terrenos improductivos. Les doy un ejemplo. En Guayaquil existen los terrenos de Ambienza. La etapa 1, 2, 3 y 4 se denomina Ciudad Olimpo y está desarrollada, tienen hasta una planta de tratamiento de aguas. La etapa 5, 6, 7, 8 y 9, discúlpeme el término, se lo entucaron al ISPOL en 17 millones cuando eso valía 1.700.000. ¿Sabe por qué? Porque por la mitad de esos terrenos pasa el gasoducto de Chongón. Por eso es que no podemos desarrollar eso. Es un robo grosero. En el sur de Quito, una hacienda que catastralmente valía 1,5 millones y que comercialmente no superaba los 4 millones, el señor Álvaro de Guzmán, sentenciado en el caso Las Torres, le entucó también al ISPOL eso en 14 millones de dólares. Son robos descarados. Y ahí es donde yo encuentro los 900 millones, ¿no? Haciendo las cuentas. Pero para todo esto se necesita tiempo, pues. Y se necesita una suerte de geometría cruel del ISPOL en donde se le podía perjudicar. ¿Será que estos señores que ayer fueron llamados a juicio hicieron todo eso? No solo había alguien más arriba. Mire, yo le doy un ejemplo. La operación SWAP. El ISPOL tenía 327 millones de dólares en bonos de deuda interna, que era obligación del Estado, es decir, del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Banco Central, honrar los pagos de capitales e intereses.
Yo le hago una pregunta. ¿No se enteró el presidente de la República de ese tiempo, el Because it's nice, que de un día al otro pasó la titularidad de esos 300 millones del ISPOL a Nafscunco, que es una filial del Citibank? No le informó Patricio Rivera Llanes, que era el ministro de Economía y Finanzas. No le informó Diego Martínez, me parece que era el gerente general del Banco Central. Pero además, esa operación, el 8 de enero del 2016, bien que estamos sentados, ¿no? El Banco Central la registró de manera manual. ¿Por qué? Porque se fue el sistema. 327 millones registrados de manera manual. Ese día se fue el sistema. Por Dios. A esa hora. Esto es claramente un caso de crimen organizado, político, económico, transnacional, y sin conocimiento de la calle Benalcázar, me refiero al Ministerio del Interior de esa época, claro, y de la calle García Moreno, Presidencia de la República. Esto no se daba. Por eso es que hay complicidad de la Superintendencia de Compañías Valores Seguros de la señora Suad Mansur, claro, de la Superintendencia de Bancos del señor Pedro Solines, del Ministerio de Economía y Finanzas, que ya manifesté los principales titulares, del propio Banco Central, y siga sumando. Le doy casos de Contraloría General del Estado. Resulta que del 2017 a la fecha... De Polit estábamos hablando, ¿no? De Polit y también luego de Celi, porque mire que cuando yo llego al ISPOL en mayo del 21, no estaban auditados los estados financieros desde el 2017. ¿Por qué? Porque el señor Pablo Celi era el Contralor General, obviamente, ¿no es cierto? Pero cuando usted escarba por ahí, encuentra que de los recursos del ISPOL le llegaron a un fideicomiso Compus 6, $350,000 a Esteban Celi, con el cual compró su casa. Todo está interconectado. La mafia del narcotráfico, la mafia de la minería ilegal, la mafia de las cárceles, la mafia de Seguros Sucre. El ex gerente de Seguros Sucre, Rivas Domenech, su esposa, Marida Bedani, y su cuñado, Gastón Bedani, recibieron recursos de Cherres por las operaciones SWAT del ISPOL. ¿Y por qué todos los que usted ha nombrado no están incorporados en este caso? Porque hay que comprender la diferencia. ¿O se está preparando otro tipo de demandas? A eso iba. Hay una diferencia entre la verdad histórica, que es la realidad, que es lo que le acabo de narrar, y la verdad procesal. ¿Cuál es la diferencia? La verdad procesal es la que la puede sustentar la fiscalía ante un tribunal, ante un juez, con pruebas testimoniales, documentales. Entonces, muchas de las veces la fiscalía tiene que prescindir de acusar a un sujeto cuando no tiene los elementos de convicción suficientes. Bueno, y es que además algunos de los nombrados no están aquí, ¿no? Sí, claro, el propio Cherres está en México paseándose. Gad Gonstein de la empresa Delcor y Ecuagran también está tranquilamente en las playas de Miami. Recordemos también el exministro del Interior, su actual esposa María Paula Christensen, recibió morochamente $327,000 del señor Cherres y nunca se han dignado en dar una explicación, ¿no? Entonces sé que figura muchísimo, especialmente en las redes sociales. Y lo presentó el extinto Fernando Villavicencio. Esas son las cosas que a veces la gente se olvida. Fernando Villavicencio le enrostró a José Ricardo Serrano Salgado en la misma Asamblea Nacional el cheque cuando el otro tartamudeó, que no sabía qué explicación dar. Esas son todavía las explicaciones que están pendientes. Explicaciones e indagaciones. Sí, mire que nosotros tenemos una clara estrategia. Si no encontramos justicia en las Cortes Nacionales, la ventaja es que mucha de esta información está radicada en Estados Unidos y ya tenemos contratados los abogados internacionales y pediremos a los jueces norteamericanos que ellos pidan explicaciones, por ejemplo, a esas personas que recibieron toda esta serie de transferencias, como el ex jefe de inversiones del ISPOL, o sea, anterior a Alfredo Valverde, César Auquillas Pucuruco, que recibió $200,000 de Cherres y que él debe pensar que nosotros nos hemos olvidado. No, no nos hemos olvidado. Lo que pasa es que el caso ISPOL no es uno solo. Son una serie de investigaciones. En el país están abiertas alrededor de 20 investigaciones y en Estados Unidos hay 3 casos. ¿Dónde está Cherres? En México está normalmente radicado en la Ciudad de México, en el periodo del ex canciller Juan Carlos Holguín, para quien un saludo cordial y el agradecimiento de la colaboración que nos brindó durante su gestión. Presentó ante las autoridades mexicanas el pedido de extradición, pero es un proceso que lleva de 18 a 24 meses. Ayer la juez Irene Pérez, en el caso de peculado, ratificó orden de prisión. Por lo tanto, en los próximos días nosotros solicitaremos difusión roja de Interpol y un nuevo pedido de extradición. ¿Pero qué expectativa usted tiene de México? Pues porque de alguna manera hay un antagonismo político del actual presidente López Obrador con el país. Volvemos a la génesis. Caso claro de crimen organizado político, económico, transnacional. El factor político nunca le pierda de mira.
Entonces, dependerá mucho también de que existe el apoyo político, no solo nacional, internacional, para que todos estos personajes rindan cuentas. No es gratuito de que México sea un destino adorable para muchas personas en la actualidad. No es así nomás. Lo importante acá es que hay algún nivel de rescate de lo robado, ¿no es cierto?, de lo desfalcado. Que eso, al momento, en efectivo, ¿cuánto es? 370 millones de dólares, que es el 45% de 804 millones de dólares que tuvimos que reclasificar de inversiones vencidas a cuentas por cobrar, es decir, ya de una afectación patrimonial. Hemos presentado en diciembre, el 22 de diciembre, en la Corte del Distrito Sur de la Florida, un escrito a los jueces indicándoles que 72 millones de dólares que están confiscados en el Safra National Bank son de propiedad del ISPOL. Les hemos dado inclusive las rutas de las transferencias y hemos pedido su devolución. Días atrás, recuerde usted, el presidente Daniel Noboa tuvo la gentileza en la Escuela Superior de Policía de manifestar un apoyo total a la Policía Nacional e incluye a las labores de recuperación de los recursos del ISPOL. Y ayer nada más me reuní con el viceministro Leonel Calderón para explicarle todas estas cuestiones. La próxima semana, el martes, concurrirá a nuestras oficinas la señora ministra del Interior encargada, la doctora Mónica Palencia, para informarse de todas estas cuestiones, y yo estoy seguro que nos van a dar el apoyo. ¿Cómo ese nivel de recursos se está encaminando pues en las pensiones y en todas las necesidades de los uniformados? Imagínense que si el ISPOL hubiera sido una empresa, estaba quebrado. Por supuesto. Porque se le llevaron el 60% de su patrimonio. Claro. Cuando nosotros nos encargaron esta misión, fue la misión más complicada que yo he tenido en mi carrera policial. Y yo agradezco al equipo de trabajo que me ha sabido asesorar, que han tenido largas jornadas, pero que hemos sabido llevar el buque a buen rumbo. En este momento hemos recuperado cierta estabilidad financiera. Sin embargo, viviremos en incertidumbre los próximos años porque aún nos falta recuperar casi 500 millones de dólares. Y si no lo logramos recuperar, la afectación es para los 17 millones de ecuatorianos, porque este es un robo al Estado. Por eso es que la acusación de ayer fue fundamental, porque al determinarse peculado es imprescriptible. Y ahora las defensas técnicas podrán dilatar lo que quiera, pero iremos a una primera instancia, a una segunda instancia y finalmente a casación. Pero al final de todo este largo proceso tendremos sentenciados. Lo importante es que el papel suyo ha sido apoyado ya por 3 gobiernos, ¿no? Bueno, yo no me voy tanto solo por la línea de los gobiernos, sino más bien por esta conjunción de voluntades. ¿A qué me refiero? Miren, cuando años atrás existía, de seguro, yo no tengo las pruebas, pero tampoco las dudas, esta complicidad desde las más altas autoridades para que atracos, no solo con el ISPOL, vemos con Seguro Sucre, ahora estamos viendo con Petrochina, ya están las delaciones de Nielsen Arias en Estados Unidos, ¿no? Pero asimismo, ahora he visto lo contrario. He visto voluntades de varios mandatarios, incluido el actual presidente Daniel Noboa, de varios procuradores generales del Estado, de superintendentes de compañías, que quieren demostrarle a este país que cuando hay convicción, cuando hay compromiso, pero sobre todo ese amor al país, se puede vencer a la corrupción. Así que yo nunca trato de personalizar esto, sino yo creo que soy un bendecido, que muchas voluntades se juntan para lograr estos objetivos. ¿Qué va a pasar con los que usted denominó traidores? Bueno, la justicia tendrá que determinar los responsables. Para nosotros ya los hemos juzgado. De mi parte, en el plano personal, total rechazo. Porque yo le puedo decir una cosa. Yo hubiera esperado esto de cualquier persona. Pero cuando es alguien que se ha puesto el mismo uniforme, que ha sufrido lo mismo que nosotros sufrimos, y que nos hagan esto, no tiene perdón de Dios. Y lo dije ayer, ya emocionado, cuando me dijeron, coronel, iba a continuar esta lucha, pero obviamente, pues, no solo por mí, porque es la plata de mi vejez, que sería algo, inclusive, un interés personal. ¿Sabe cuántos policías en servicio activo han fallecido desde el 2020 cuando se presentaron las denuncias? 203 policías. Para que se tenga una claridad de la comparación, en el conflicto bélico del 95, el Ecuador perdió a más de 70 brillantes militares de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas en ese conflicto bélico. La Policía Nacional ofrenda casi 75 vidas por año en las calles y avenidas de la policía del país. ¿Cómo no vamos a seguir dando esa lucha por esas familias que perdieron a su esposo, a su hijo, a su hermano? Pero estos 200 y pico, ¿cómo se hace cargo el ISPOL de sus pensiones, de sus familias? Por el principio de solidaridad, porque todavía tenemos 58,000 policías que ahora mismo están extenuados afuera, que están con unas jornadas jugándose la vida, exigentes, ¿no? Jugándose la vida porque enfrentan con pistola Glock, fusiles. Así es. Esa es la realidad. Esos policías
que valientemente se entregan son los que aportan diariamente al ISPOL y de manera solidaria cubren a los deudos de estos caídos en acción, que realmente son héroes nacionales y que muy pocos los reconocen, porque piensan que ser héroe es el paradigma de Agdón Calderón. Un héroe es aquella persona que ofrenda su vida por salvaguardar la seguridad de los demás. Así es, efectivamente. Ténganos al tanto de lo que va sucediendo, coronel. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el director del ISPOL, el coronel Renato González, con quien terminamos esta emisión de noticias y entrevistas Impacto Informativo, que tiene el auspicio de Suzuki. Redefine hasta dónde puede llegar con The Nexus Cross Limitless, un SUV de alta gama, potente y sofisticado. Encuéntralo solo en Suzuki Store. Suzuki, The Next Level. Nos volveremos a encontrar el día de mañana a las 18 horas. Gracias a su gentil sintonía. Las opiniones vertidas en este